Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar y a dar gracias al Padre por este tiempo maravilloso. Amado Señor Jesús, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Dios. ¿Sabes por qué, Señor? Porque tu palabra dice que separados de ti, nada podemos hacer, Dios. Pero tú te has placido en hoy tenernos aquí, Señor, contigo. Hoy caminar, Señor, de tu mano, Dios. Hoy nos das el privilegio de poder caminar, Señor, junto a tu presencia, Señor. Que seas tú guiándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, Señor. Gracias te damos, Dios. Oramos para que esta palabra, Señor, para que lo que tú vas a compartir en esta noche, Señor, a todos nos seas de bendición, Señor, y pueda hallar cabida en nuestros corazones. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si me ayudan con el micrófono, que no se escucha mucho acá arriba. Amén. Y vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 12. Qué bendición es tenerlos aquí en la casa del Señor. Recuerden que hoy tenemos vigilia a las 10 de la noche. ¿Cuántos van a estar en la vigilia? Gloria a Dios, hay un buen pueblo que va a estar en la vigilia. Y bueno, eso es lo que el Señor ha preparado. Hoy les quiero compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Y cuántos aquí están convencidos de que tienen un llamado? No todos están convencidos. A ver, con seguridad, ¿cuántos están convencidos de que tienen un llamado? ¿No les ha pasado que a veces sienten o llegan voces que les hacen pensar que ustedes no tienen llamado? ¿O que ese propósito nunca va a llegar o nunca se va a cumplir? ¿Les ha pasado alguna vez? Amén. ¿Cuántos humanos débiles como yo? Y el Señor me hablaba acerca del llamado, y el Señor me empezó a ministrar a través de la vida de Abraham. Yo quiero hablarte de ese hombre, el padre de la fe, aquel que fue amigo de Dios. Y vamos a estudiar un poco de la historia de él. Vamos a Génesis capítulo 12, vamos a leer el verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué dice? Serás y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quizás tú eres una persona que hoy me dice: bueno, yo no creo que yo tenga un llamado realmente. Yo creo que, pues realmente creo que sí amo a Dios, pero voy a la iglesia, pero yo no creo tener un llamado. Yo creo que eso es para personas que ya sirven en la iglesia, son líderes, o incluso eres líder y tú dices: bueno, no sé si tengo un llamado. Una de las cosas que el enemigo principalmente va a intentar atacar en nosotros es la identidad. Cuando él ataca la identidad de una persona, cuando él ataca el corazón, la formación, la mente, le hace dudar de su llamado y de su propósito. Pero en esta noche vamos a ver la historia de un hombre imperfecto, pero que dentro de sus imperfecciones fue llamado de parte de Dios. Lo primero que yo quiero que tú sepas hoy es que en el capítulo 11 nos cuentan quién fue el padre de Abraham. Dice el capítulo 11, verso 31. Y tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Es interesante saber aquí que Abraham, antes del capítulo 12, ya había recibido una palabra. Y él llega hasta una ciudad, su padre muere, y cuando su padre muere, sigue el viaje hacia la tierra que Dios le había prometido. ¿Qué locura con este hombre? No sabe para dónde va,
no sabe qué se va a encontrar y solamente obedece porque Dios le habló. Yo creo que ese es el grado de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. El grado de fe en el cual el Señor nos dice: vas a llegar a tal lugar, pero no sabes cómo vas a llegar. Vas a cumplir tal propósito, vas a cumplir tal meta, pero no sabes cómo lo vas a hacer. Si nosotros supiéramos todo el proceso que tenemos que pasar para llegar a esa tierra prometida, yo creo que tiramos los guantes en la primera vuelta. Tiramos los guantes en la primera vuelta. Por eso muchas veces no entendemos hacia dónde Dios nos lleva. El llamado no tiene que ver con quién tú eres, sino con quién es el que te llamó. Eso es lo primero que tú tienes que saber. Aquí Abraham no era ni israelita ni nada. Acuérdese que para ese tiempo el pueblo de Israel todavía no existía. Él fue el padre del pueblo de Israel. Pero Abraham era un hombre pecador. Era un hombre que no conocía de la palabra de Dios. No conocía a un Dios. No ofrecía sacrificios. No tenía entendimiento de Dios. Y a veces nosotros queremos esperar ser personas letradas en la palabra de Dios para recibir un llamado. Nosotros queremos esperar ser alguien en la iglesia. Pero déjame decirte que cuando tú estabas en tu lugar, en tu posición en el mundo donde estabas, desde allí Dios te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Dios no esperó que tú llegaras a la iglesia para llamarte. Dios te llamó y dentro del llamado te trajo a su casa. Desde la condición en la que tú estabas. A lo mejor era una condición triste, como la mía, lleno de pecado, pero ahí Dios me llamó. Desde allí dice la palabra que nos podemos ir incluso más. Y el profeta Jeremías dice: desde antes de la fundación del mundo ya tú habías pensado en mí. Desde antes de estar en el vientre de mi madre ya tú me habías separado para ser profeta a las naciones. Tu llamado no empieza en la iglesia. Tu llamado empezó en la eternidad. Tu llamado no empezó cuando tú llegaste aquí. Es que ya desde antes que tú nacieras, ya tú eras llamado por Dios. A ti no te llamó un hombre. Dios puede usar hombres, evangelistas, pastores, maestros para hablarte de la palabra. Pero realmente aquel que te estaba llamando por nombre y apellido es el Señor. Es Él. Tu llamado empezó en la eternidad. ¿Sabes que antes de Dios formarte, Dios pensó en ti? Porque aquel que es un constructor, un arquitecto, un edificador de muebles, antes de hacer el mueble, antes de hacer la obra, antes de construir la casa, pensó en ella. Vio los acabados, vio los materiales, vio las dimensiones, vio cómo se iba a extender, si iba a ser de 2 pisos, si iba a ser de 1 piso, si iba a tener una terraza, si iba a tener un patio delantero, un patio trasero. De la misma manera, ya Dios había pensado en ti antes de formarte. Por eso que lo que Dios tiene contigo no empezó el día que tú llegaste aquí. Ya Dios tenía algo contigo desde antes, porque el que primero te conoció fue Él. El que primero te vio, el que primero te habló, el que primero cantó sobre ti fue Dios. No es la mamá y sobándose la barriga. Gloria a Dios por las mujeres embarazadas que le cantan y profetizan a sus hijos. Tienen que hacer eso. ¿Cuántas lo hacen? Tienen que hacerlo, las que están embarazadas. Hable sobre su hijo. Profetice. Pero antes de que esa madre le hable al hijo, ya hubo un creador que habló sobre él. Ahora, ¿qué sucede entre que Dios pensó en nosotros y habló de nosotros? ¿Qué rayos sucede en el camino? Y es que Dios habla y todo el mundo y el universo escucha.
Y cuando Dios habla, también el diablo escucha. Cuando Dios habló sobre ti y sobre mí, hubo también un adversario que escuchó lo que tú vas a hacer. Hubo un enemigo de nuestras almas que ya escuchó a dónde tú vas a llegar. Él no tiene la capacidad de adivinar, pero lo que sucede es que ya Dios habló de nosotros hacia dónde vamos. Y Él dice, yo no puedo dejar que él o que ella llegue a ese destino. Esa es la causa y la razón por la cual nosotros somos atacados desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de la madre, el lugar que debe ser seguro. Yo creo que más de uno aquí, su mamá le podrá contar, no, que yo casi no te tengo, no, que estuviste a punto de morir, no, que el cordón se enredó en tu cuello, no, que en el momento del parto, no, que cuando salió te caíste. Porque desde ese instante hay atentados en contra de lo que tú cargas por dentro, para desviarte, para desviarnos del propósito. Pero yo creo en un Dios fiel, que a pesar de todo lo que pudo haberme o te pudo haber separado del propósito, es un Dios que nos vio en nuestra condición y dijo, no es que yo te acabo de conocer, es que ya yo te conocía. ¿Cuántos la están agarrando? Cuando tú empiezas a tener esa relación con Dios, no es que Dios te está empezando a conocer. Tú estás empezando a conocer a Dios, pero Él ya te conocía. Él ya nos había visto. Retomando la vida de Abraham, el llamado no tiene que ver con quién tú eres, sino con quién te llamó. Lo que le da valor al llamado no eres tú. El que le da valor al llamado es el Señor. El que le da valor, sustancia, poder, autoridad al llamado no eres tú. Es el Señor que te llamó. Por eso que nadie tiene la capacidad de llamarse a sí mismo. Tiene que llamarlo uno más grande. Por eso el Señor te llamó. Por eso el Señor te escogió. Porque otra cosa es que el llamado tampoco se trata de tu condición, sino hacia dónde tú vas a ir. Tú puedes decir, hoy mi condición no parece un llamado. Hoy lo que vivo, hoy lo que estoy caminando, hoy lo que estoy experimentando, no parece ninguna de las promesas de la Biblia. Pero ¿sabes qué? No importa cómo nosotros iniciamos. Lo importante es con aquel Dios con el que nos encontramos en el camino, que nos lleva a ser quien tenemos que ser. Tú no puedes permitir que alguien te defina. Tú tienes que dejar que sea la definición de Dios la que reine en tu vida. Él es el que te establece. Él es el que sabe quién tú eres. De eso se trata el llamado. Abraham simplemente escucha una voz, escucha al Dios que le habla y decide obedecer. Pero yo me imagino que en la mente de Abraham pudo haber venido un montón de cosas. ¿Cómo yo voy a dejar mi tierra? ¿Cómo voy a dejar mi lugar de nacimiento? ¿Cómo voy a dejar mi lugar seguro? Y es que dentro del llamado, yo quiero que tú y yo entendamos algo. El llamado no depende de un lugar de estabilidad o de seguridad físico, terrenal que tú puedas construir, sino que el llamado tiene el propósito de hacer que tu seguridad esté puesta en Dios. Por eso que cuando Dios llama a Abraham, lo llama en un lugar que podríamos decir hasta es incierto. No sé hacia dónde va. Pero el propósito de llamarlo y no decirle para dónde va, sino de enseñarle que le tiene que seguir, es la confianza.
y hacia donde nosotros vamos en la vida, solamente vamos a llegar cuando confiamos en Dios. Y Dios a veces va a tener que remover cosas de nosotros, estremecer estructuras. Nuestros lugares de seguridad a veces es una cuenta de banco, un salario, una persona muchas veces. Pero tenemos que entender que ese no es un lugar seguro. Que el único lugar seguro que existe es Dios. Y que cuando tú te atreves a decirle: Señor, yo quiero confiar en ti, yo quiero depender de ti, no te sorprenda que de un momento a otro las cosas se empiecen a agitar. No te sorprendas que venga la tormenta, o no te sorprendas que recibas una instrucción descabellada. Porque el propósito de llamarte no es tenerte en un lugar de confort, sino llevarte al lugar de la bendición. Quizás tú piensas que el lugar donde tú estás hoy es el lugar de tu bendición. Quizás Abraham lo pensó. Él dijo: bueno, yo aquí tengo mi familia, mi esposa, mis hijos. Bueno, no tenía hijos. Tengo a mi papá, tengo todo lo que tengo. Pero Dios dice: lo que sucede es que lo que yo te quiero dar es más grande. Y no lo vas a conseguir ahí. ¿Qué más? El llamado no solamente es para ti, sino para tu generación. Hoy todo el mundo habla de llamado, y siempre que hablamos de llamado, la gente lo primero que piensa es un altar. Está comprobado, un micrófono y un altar. Pero Abraham entendió que donde sea que él caminaba, él edificaba un altar. Verso 8 del capítulo 12. Vamos a leer desde el 7. Dice la palabra de Dios: y apareció Jehová a Abraham. Si se dan cuenta en su Biblia, Abraham parece que estuviese mal escrito, pero es porque Dios le cambia el nombre más adelante. Y le dijo: a tu descendencia voy a dar esta tierra. Y edificó allí un altar. ¿A quién? ¿A quién? Quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Él no tenía casa, él tenía una tienda que le iba moviendo de pueblo en pueblo, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí, ¿qué dice? Altar. ¿A quién? E invocó el nombre de Jehová. Cuando nosotros somos llamados por Dios, lo primero que va a nacer del corazón del hombre es preparar un lugar para Dios. Es preparar un lugar para Él. Preparar un altar. ¿Por qué? Porque el altar es la tipificación, es la señal profética de que hay alguien superior a quien tú te reportas en tu llamado. ¿Sí me siguen? ¿O están dormidos? No ha empezado la vigilia. Alguien dijo amén ahí que está dormido. Dios mío, Señor. Pele al que tiene al lado y dígale: no te duermas. Él comienza a edificar altares por donde va. Lugar donde llega, altar que se levanta a Dios. Nosotros, para poder llegar a nuestro propósito, tenemos que tener comunicación con el que nos llamó. Si no hablamos con el que nos llamó, vamos a estar verdaderamente sin rumbo. ¿Por qué? No sé, a mí me da la impresión de que cada lugar donde Abraham levantaba un altar, Dios le daba una instrucción de hacia dónde era el siguiente paso. Muchas veces nosotros, miren lo que pasa en el verso 10 en adelante. Dice que él va a Egipto porque había un hambre en la tierra. Cuando yo leo esto, yo digo: pero fue a Egipto. Pero en ninguna parte dice que Dios le dijo que fuera a Egipto. Luego de que él regresa de Egipto, regresó al mismo lugar. Acuérdense que él está siguiendo una ruta, porque él empezó en un lugar y va para ¿dónde? Para la tierra prometida.
Empezó la ruta, boom, se detuvo en Betel. Viene una hambre, se va para Egipto, regresa a Betel. Mi pregunta es, ¿usted cree que fue sabio ir a Egipto? Para Abraham, ¿usted cree que fue sabio ir a Egipto? Casi lo matan a él y a la esposa. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la dirección de Dios, nos puede pasar de que en lugar de seguir la ruta que ya Dios tenía planeada para nosotros, nos desviamos y vamos a otros lugares de refugio. ¿Qué representaba Egipto para Abraham? Un lugar de refugio. Yo te pregunto hoy, pon el nombre a ese lugar de refugio. ¿Qué es eso? Que cada vez que tú estás avanzando en Dios, de pronto viene algo y como que te saca, como que te distrae, como que te lleva a otro lugar. Tú sabes a dónde tienes que ir, tú sabes dónde tienes que estar, pero de cada cierto tiempo como que llega algo o alguien, también es alguien, no solamente algo, también a veces alguien, que te lleva a un lugar donde no es el propósito de Dios. Es allí la importancia de un altar encendido. Cuando nosotros tenemos un altar encendido, vamos a tener el discernimiento de entender, esto no viene de Dios. Parece que viene de Dios, pero no es de Dios. Hace un tiempo mi esposa tuvo un sueño. Perdóname, amor, que estoy agarrando tu sueño como si fuesen mío. Y mi esposa veía una pared que aparentemente era de oro. Pero ella me dice que ella en el sueño, ella se acerca a la pared y cuando se acerca empieza a notar de que es como una pintura que parece de oro, pero no es de oro. Y ella le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué significa este sueño? Y el Señor le dijo, hija, es que hay cosas que tienen apariencia de bendición, pero que simplemente son mentiras del enemigo. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos podemos ir detrás de lo que parece bendición. Por ejemplo, ojalá el pastor no me vea. Esto no es de oro, para que usted esté claro. Ay, acaba de llegar, Dios mío. Ay, sí, ya me puse nervioso ya. Este es un trofeo. ¿De qué fue esto? ¿Una liga? ¿De qué fue? Una liga. Y bueno, usted lo ve y usted y yo sabemos que esto no es de oro, pero tiene apariencia de oro. En la vida van a llegar cosas que tienen apariencia de bendición, pero que para nada provienen de Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Los primeros acercamientos te vas dando de cuenta que te están separando de Dios. Cuando empiezas a entrar en contacto con eso que tú llamas bendición y te empiezas a enfriar, te empiezas a alejar, es una señal de que por ahí no es, de que no es el lugar correcto. Porque antes de la bendición verdadera van a venir como copias. Porque el enemigo no quiere que tú y yo lleguemos a la tierra prometida. No quiere que lleguemos a desarrollar nuestro potencial y propósito. ¿Y qué va a intentar hacer? Distraernos. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Hay veces que Dios nos está hablando una y otra vez, diciéndonos, oye, ten cuidado, por allí no es. Hijo, no vayas por ahí. Ahí no está la bendición. Ahí no es el lugar seguro. Y nosotros a veces somos como tan tercos como una mula. Y seguimos el camino ese que Dios nos está diciendo que no es por ahí. Pero hoy en el devocional el Señor me traía en el corazón que a veces uno se hace loco. Usted no le pide que Señor muéstrame que no es tuyo. Pasa algo y tú dices, diablo mentiroso, tú estás aquí metido. Y le vuelves a pedir, Señor muéstrame si esto, y pasa algo. De verdad que ya el enemigo no sabe ni cómo meterse en mi vida.
Y uno se hace loco, hermano. Se lo digo con experiencia. Uno se hace loco hasta que te encuentras con Dios, hasta que Jehová sale a tu camino y en su, como por así decirlo, en su misericordia, muchas veces te tiene que quebrar las patas para que ya tú no camines para ese destino. Eso me lo enseñó el pastor. Muchas gracias, pastor, por esa enseñanza. El pastor me enseñó esto. El pastor muchas veces, cuando tiene una oveja que es muy rebelde y no quiere ir por el camino que tiene que ir, le tiene que quebrar una patita. Con mucho amor. No piense que es que pa. No, con amor, boom, le quiebra la patita. Para que la oveja dependa del pastor mientras se cura. Y durante ese tiempo, evidentemente la oveja no se va a perder. A mí me han quebrado varias patas en el tiempo que llevo aquí. Por mi bien. Porque lo necesitamos. Así como Abraham se desvió a Egipto cuando él tenía que seguir en el plan. ¿Qué más? Esas desviaciones van a querer venir para atentar contra tu generación. Porque cuando Dios hace un llamado, Dios no te llama a ti nada más. Dios te llama a ti y a tus descendientes. Tú dirás que bueno, yo no tengo hijos, ya tengo 96 años. Bueno, los descendientes espirituales que tú vas a tener. Porque ahora no me vengan a decir que usted es judío, hijo de Abraham. Somos hijos espirituales adoptados. Entonces existen descendencias espirituales. Lo importante de todo esto es comprender que cuando se meten contigo, realmente no se están metiendo solo contigo, sino que ya desde el cielo se habló lo que tu generación va a alcanzar y van a intentar atacarte para que tú seas el propio causante de la desgracia de tu generación. Lo que nosotros no matamos en esta generación, tus hijos van a tener que pelear con eso. Si yo no decido cortar hoy con los problemas en mi matrimonio, mis hijos van a heredar eso. Si yo no me detengo hoy, hago un stop y digo, yo tengo que ordenar mi finanza, yo tengo que ver qué hago, lo que van a heredar mis hijos es una maldición financiera. Lo que yo no ordene hoy en mi vida, lo va a heredar otra persona. Por eso es importante que nosotros tratemos con las cosas en el presente. Todavía tenemos oportunidad. Si tú estás vivo hoy, tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad de tratar con esas cosas que no están bien. Mira, la adicción a cualquiera que sea que tú tengas. Si tú no decides hoy decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me sanes, que tú me libertes, tu descendencia es la que va a heredar o va a cosechar los frutos de eso. Y yo creo que nadie aquí, porque para rematar, los frutos son más grandes que lo que se sembró. Y a lo mejor tú dices, bueno, hoy lo que yo tengo no es tan grande. Bueno, tus hijos van a cosechar algo el doble o el triple, porque esa es una ley. Lo que tú siembras, el que siembra un grano de arroz no espera cosechar un grano de arroz. El que siembra un grano de arroz espera tener cantidad de arroz por sacos, por costales. Entonces nuestro trabajo hoy es sembrar bendición en nuestra descendencia para que ellos cosechen bendición en abundancia. Dale un aplauso al Señor. Vamos a irnos un poquito más adelante a la promesa que el Señor le da a nuestro amigo Abraham. Vamos a irnos al capítulo 24. Capítulo 24, verso 1 dice: y era Abraham ya, como dice, viejo. Pero usted no es viejo, usted es joven en el espíritu, amén. Y bien avanzado en años, ya nos hacen aclaración, viejo y avanzado en años. O sea, no hay manera. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales
yo habito. ¿De qué está hablando Abraham aquí? Su preocupación por su generación. La preocupación de que su hijo se casara con una buena esposa. Esa era la preocupación de Abraham. Dice, no le entregues mi hijo, mi generación, a cualquiera. ¿Por qué? Porque en capítulos anteriores Dios dijo, por medio de Isaac yo haré bendecir y haré bendita a todas las naciones de la tierra. Y Abraham le dijo, ¿y por qué no lo haces con Ismael? Porque no tiene Isaac. Y el Señor le dijo, yo a Ismael lo voy a bendecir, pero el pacto es con tu hijo Isaac. Ismael representa el esfuerzo humano de Abraham y Sara por tener un hijo. Isaac representa el milagro del Señor de cumplirlo. Por eso que Dios no va a moverse con libertad o cumplir todo lo que Él quiere hacer en nosotros por medio de lo que representa Ismael, que es el esfuerzo humano. Siempre lo va a hacer con el Isaac. Siempre lo va a hacer con aquello que nosotros pensamos que no va a pasar, que no va a acontecer, que no depende de nuestra fuerza, ni del dinero, ni de los recursos, no depende de cuánto tú sabes, no depende de nada de eso. Siempre la bendición legítima de Dios va a venir del lugar de tu debilidad. Amén. ¿Por qué? Porque el llamado, como te expliqué al principio, no se trata de ti, se trata de Él. Y el que se tiene que llevar la gloria es el Señor. Por eso yo te digo, regocíjate en tu prueba, regocíjate en tu debilidad. Porque de allí va a salir Isaac. De allí va a salir la bendición. De allí va a salir el mejor testimonio. De allí, de esa condición de imposibilidad, Abraham no podía tener hijos, Sara no podía tener hijos. Sara se burló de lo que había dicho el Señor. Dijo, ay Señor, tú sí eres una cosa impresionante. Ya yo estoy vieja y ese man también está viejo. Eso no va a funcionar, Señor. Yo no tengo fuerza para estar cargando hijos y él no tiene fuerza para hacer hijos. Y el Señor le dijo, no te rías, Sara, porque lo que yo prometo yo lo cumplo. ¿Cuántos se han reído de una promesa de Dios? ¿Saben qué significa Isaac? El Señor me hizo reír con lo que me prometió. Y Sara dijo, el día que llegue Isaac, todos se van a reír, pero en el buen sentido, porque parecía una locura para el hombre, pero para Dios no fue imposible. Dale un aplauso al Señor. Mi pregunta es, ¿cuál es la locura que Dios te prometió? ¿Cuál es la locura que Dios te prometió? ¿Cuál es eso que tú te ríes? Tú dices, eso no va a pasar. Eso no va a acontecer. ¿Qué va? Ya mi tiempo pasó. Esa va a ser la causa de tu bendición. Además, el llamado que Dios te hace no te pide perfección, pero sí obediencia. Usted se va a dar cuenta cuando usted estudia la historia de Abraham, que Abraham era embustero y que era un vivaracho. Cuando iba a los lugares, él decía que Sara era su hermana. Y después Dios se le apareció en el sueño a los gobernantes a punto de matarlo. Y dice, ¿con quién tú te vas a meter si esa mujer está casada? Y los gobernantes iban donde Abraham y que, ¿por qué te hice yo? Porque tú, me pusiste en enemistad con tu Dios. Vemos que los métodos de Abraham son de cuestionar. Aceptó a la esclava de su esposa para tener un hijo. Y es que el llamado no se basa en la perfección, sino en la obediencia. Dios no espera que tú seas perfecto. Dios espera que tú seas obediente. Y que yo también. ¿Eso qué significa? Que hay obediencia que es a regañadientes también. Hay unos que se ríen porque les ha tocado obedecer regañadientes. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú dices que no quiero hacerlo.
no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, me opongo, estoy en contra de mi voluntad. Y 3 horitos después terminas haciéndolo porque sabes que Dios te mandó. Ahora, ¿en dónde está la bendición? ¿En decir que lo vas a hacer o en hacerlo? Porque Dios no bendice intenciones, Dios bendice obediencia. Yo puedo tener la intención de obedecer, pero si no lo hago, ahí no va a estar mi bendición. Y algo que tenía Abraham es que donde Dios le decía, te vas por ahí, Abraham iba y lo hacía. Y eso debe ser algo que nosotros tomemos. Es difícil porque dentro de nosotros hay un espíritu de rebeldía que va a tener que salir hoy en el nombre de Jesús. Pero usted se lo va a topar cuando usted llegue a su casa. Cuando su esposo le diga que no, que hay que limpiar esto, y la cara de la esposa dice, ahí usted se va a topar el espíritu de rebeldía. Se lo va a topar de nuevo en el trabajo. Cuando lo mandan a hacer algo que usted no quiere hacer. ¿Por qué? Porque es de nuestra naturaleza caída. Pero de aún allí nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Y en base a la obediencia sucede algo con Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él se llevó al sobrino. Qué bien, Abraham. Se llevó a Lot. Dios le dijo, tienes que dejar a toda tu familia. Pero él se llevó a Lot. ¿Qué representa Lot? Lot representa lo que no pertenece a tu llamado. ¿Cómo nos damos cuenta? No pasa ni un capítulo cuando de un momento a otro los pastores de Lot y los pastores de Abraham empiezan a reñirse, a pelear. Esa oveja es mía, no, tú la mataste. Y empieza una disputa. Y a Dios le dice, es que, ¿cómo te explico ahora? Yo no te dije que tú te trajeras ese man. Te lo trajiste en el maletero. Yo te dije que era contigo, no con Lot. Lot representa eso de lo que nos tenemos que despedir en el camino. Porque no va a llegar con nosotros a ese lugar de bendición. Y muchas veces ese Lot representa algo que hacemos que está mal, o también representa una persona que no es la adecuada, porque te aleja del Señor. Y Abraham era tan bueno y generoso que le dijo, tú escoge para dónde te vas, y donde tú escojas yo me voy a voltear para el otro lado y me voy a ir. Y Lot escogió el lugar, oiga, eso estaba lleno de arroyos, pastizales, árboles, frutos. Y Abraham escogió el desierto. ¿Saben por qué Dios permitió eso? Porque Dios nos quiere demostrar que no es el lugar hacia donde tú vas o el lugar donde tú estás, es quien va contigo. Porque si Abraham pudo prosperar en el desierto y Lot perdió todo lo que tenía en un lugar donde era bueno, había de todo, ¿qué nos quiere enseñar a esto? Que a veces tú esperas tener los recursos, el dinero, lo que necesitas, pero lo único que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios. Tener la confianza de decir, Señor, si tú vas conmigo, nada me hará falta. Tú estarás conmigo, tú pelearás mis batallas. Aunque me hagan falta la plata de la letra, de la casa, del carro, de lo que sea, no tengo para pagar, yo voy contigo. La garantía de la bendición o el éxito en el lugar donde Dios te llamó no está en tus recursos, no está en lo que tú y yo tenemos, está en nuestra confianza en Dios. Por eso tu llamado no se trata de tus recursos. Y además tu llamado no es en el cronos, tu llamado es en el kairos. El cronos es el tiempo humano y el kairos es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no tiene que ver nada con el tiempo humano. ¿Sabes por qué? Te lo demuestro con la palabra. Había una mujer que se llamaba la mujer sirofenicia. Ella tenía una situación con su hija. Y ella va donde el maestro y le dice, maestro, yo necesito, era sirofenicia, no era judía, necesito que tú hagas un milagro por mi hija. Y el Señor le dice, ¿cómo le voy a dar el pan de los hijos a los perrillos? Qué locura con el maestro de que perrillos. Pero ella dice, aún de las migajas que caen, me es suficiente.
No era el tiempo de los no judíos, era el tiempo de los judíos. Jesús fue a los judíos. Pero ella con su fe accionó el kairos de Dios. Y todo lo que estaba destinado después de la muerte y resurrección de Jesús, un pedazo de eso se metió de este lado, antes de tiempo. ¿Sí me siguen? Porque el kairos no se mide ni con días, ni con horas, ni con minutos. Se mide con pactos. Pactos que Dios ha hecho, promesas. Se mide con la fe. De esa manera accedemos al kairos de Dios. Por eso que hay un término que se llama acelerar. Y es que hubo un profeta, Jeremías, que dijo: yo veo la palabra de Dios que se apresura. La palabra apresura es shoket. Esa palabra shoket significa que la palabra de Dios en un momento está aquí. Él volteó a ver un lado y volteó a ver, y de pronto se había movido porque se había apresurado esa palabra. Esto es lo que me enseña mi pastor. Esa palabra apresurada es la palabra que está en el kairos de Dios. Se abre la ventana del cielo y una bendición que a lo mejor estaba preparada en el tiempo cronos para dentro de 3 años se acelera y llega en menos tiempo. Porque por medio de la fe accediste a lo que todavía en el tiempo humano no te tocaba. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo trasladamos a un ejemplo práctico. Por eso que hay personas que antes de Cristo habían intentado sacar una casa y no salía. Y esto aquí no salía. Llegan a Jesús y por medio de la fe lo que estaba preparado para 10 años es traído al presente. ¿Cuántos dicen amén? El kairos tiene la particularidad de que no trabaja con la voluntad del hombre, sino que trabaja con la voluntad de Dios. Por eso que tú no puedes presionar un kairos. Tú no puedes de alguna otra manera orquestarlo y agarrarle la mano a Dios y volteársele y decirle: bueno, llegó mi kairos, Dios pues ya tiene que llegar en este momento. Sino que el kairos va a ser una alineación entre tu fe y la voluntad de Dios. Se paran en el mismo lugar. Tania, párate aquí. Ahí. Tania va a representar el kairos, la voluntad de Dios. Y yo, esta es mi fe. Para que algo suceda y que se manifieste, el kairos se meta en nuestro tiempo, la voluntad de Dios siempre va a ser la misma. ¿Quién es el que se tiene que alinear? ¿Quién es el que se tiene que alinear? Yo. Entonces yo me paro justo en la voluntad de Dios y ahí acciono mi fe y ahí es donde ocurren los milagros. Dale un aplauso al Señor. Ahora, un milagro muchas veces no ocurre o no sucede lo que tú esperas, porque conforme a lo que estamos en este tiempo de ayuno, que es de vino nuevo, porque si Dios derramara ese vino sobre ti, nos morimos, porque se va a romper, no aguanta la fermentación del vino nuevo. Entonces por eso es que Dios nos lleva en procesos, que son procesos que nos toman, nos estiran, nos quiebran, para que seamos flexibles y podamos tener la capacidad de recibir ese milagro o esa bendición que estamos esperando. Porque Dios no le puede dar un bisturí a un niño, porque el niño va a matar en lugar de curar. Un doctor agarra un bisturí y hace una cirugía y cura a la persona. Si usted le da un bisturí a un niño, ¿qué sucede? Un peligro para el niño y para los demás. La bendición y la unción de Dios es tan poderosa que es como ese bisturí. Es para sanar, pero en las manos equivocadas te puede matar a ti mismo. Necesitamos entender que no nos podemos saltar proceso, porque el proceso te va a pasar de niño, adolescente, adulto, a ser una persona madura.
Y cuando llegue el momento adecuado, tú ya vas a saber cómo usar ese bisturí. Y en lugar de provocar heridas en los demás, vas a sanarlos. Dale un aplauso al Señor si es de Él. Ese es el llamado. Ahora yo le preguntaba al Señor, ¿por qué quieres que hablemos del llamado? Y el Señor me hablaba y me decía, el llamado va a ser el atentado más grande que todo ser humano va a tener que enfrentar. Y dije, ¿por qué? Porque el llamado no solo se trata de ti, se trata de tu generación. El llamado irrita al diablo porque no depende de cuán perfecto o bueno tú seas, sino que es por gracia. Y lo irrita porque él ya perdió su turno. Mira, cada vez que el enemigo usted lo quiera venir a acusar, usted dígale, pero oiga, relájese. Usted ya tiene su destino en el lago de fuego, Señor. Yo me arrepentí de mis pecados. Ya Cristo me perdonó, pero tú tienes tu destino sellado. A Él le irrita ver la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Dónde más lo podemos ver? Dios me conectaba a Abraham con Juan el Bautista y yo le preguntaba, dije, Dios, ¿eso cómo conecta ahí? ¿Qué tipo de enchufe es? Pues no entendía por qué Abraham y Juan el Bautista. El Señor me decía, lo que pasa es que Elizabeth también era anciana y también era estéril. Y lo que ella aportaba era una palabra profética. Abraham representa al primer profeta que se le dio una promesa. Fue el primero que se le dio una promesa y era llamado profeta. ¿Y qué representa? Aquel que inició una estirpe, porque él inicia la estirpe israelita, anunciando la venida de aquel que ha de venir, el Mesías, ¿no? Para eso es la estirpe israelita. ¿Y quién es el que está antes de Cristo? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último que preparó el camino para la llegada de Jesús a la tierra. Es aquel que preparó un camino. Hubo uno que abrió el camino, tomó el reto. Ese fue Abraham. Abraham es como un apóstol. Y vino este profeta que es Juan el Bautista y fue el último que preparó el camino, allanó para la llegada del mensaje del Señor Jesús. Ahora, ambos vienen de madres que no podían concebir. Ambos vienen de madres que estaban ancianas en el tiempo en el que quedaron embarazadas. Ambos tienen que ver con el cumplimiento de una señal relacionada a Jesús. Lo que yo quiero rescatar de todo esto es que tú eres una palabra profética que camina. No todos la agarraron, pero voy a explicarlo. Tú eres algo que salió de la boca de Dios primero. Por eso que si tú estás aquí, tú no eres un accidente. Es que ya Dios profetizó que tú ibas a estar aquí. Dale un aplauso al Señor. Entonces, si yo soy una palabra profética que camina, yo tengo que cumplir un propósito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que sale de la boca de Dios viene a la tierra y hace todo lo que Él quiere y no regresa a Él vacío. Yo no voy a regresar a Él hasta que yo cumpla todo lo que yo tenga que hacer aquí, porque yo soy una palabra profética que salió de la boca de Dios. Yo no voy a regresar hasta que yo cumpla ese propósito. Y eso es una meta o un objetivo que tú te tienes que poner en la vida. Yo no me voy de esta tierra, Dios, hasta que tú me muestres a mí qué es lo que yo tengo que hacer en esta generación. Y eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía dudas si era Jesús, si no era Jesús. Estaba preocupado porque él dice, Dios me había hablado que venía uno que yo no era digno de atar sus sandalias. Y Jesús le dijo, iba a decir que los sordos ven, pero no es así. Los ciegos ven, los sordos oyen. Se les es predicado el evangelio a los pobres. Y vino un descanso a la vida de Juan el Bautista, porque él supo que hasta ahí había llegado su propósito. Y él dijo, si me quieren matar aquí, ya mátenme.
¿Por qué? Porque era tanto el nivel de comunión con Dios que él sabía hasta dónde tenía que llegar. No hay peor fracaso en la vida que hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Ese es el peor fracaso de la vida. Hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Y el mayor éxito es que aunque parezca pequeño a los ojos de los demás, tú cumplas aquello que Él te mandó aquí a la tierra. Hay unos que una vez nos enseñaron del ministerio de los remolcadores. Hay personas que a lo mejor nunca van a estar en un estadio predicando, nunca van a ser predicadores famosos, pero van a ser esas remolcadoras que empujan al que sí va para las naciones. ¿Sí me sigues? O sea, no se tiene que sentir mal el que tiene el ministerio del remolque. ¿Por qué? Porque cuando usted va al canal de Panamá y usted pregunta cuánto es la potencia de la remolcadora, ¿qué te van a decir? Esa remolcadora tiene más potencia que el barco. Porque tiene la tarea de no dejar que el barco se desvíe. Y hay personas que Dios va a poner en tu vida que tú vas a sentir que son tough, que tú vas a sentir que te están golpeando, pero ellos son remolcadoras para que tú no te desvíes. Dale un aplauso al Señor. Tú no puedes entrar en conflicto con la remolcadora. La remolcadora está impidiendo que te estrelles para donde vas. Pero la remolcadora no va para el gran mar. Porque cuando el barco llega al mar, ya le quitan las remolcadoras y depende de un 100% de un capitán. Depende 100% de la guía del Espíritu Santo. Eso es madurez. Siempre vamos a necesitar un consejo, pero Dios nos va a llevar de etapa en etapa hasta que llevemos a crecer en esa madurez, que no necesitemos todo el tiempo la remolcadora, sino que tú te estás desviando un poquito, tú tienes al Espíritu Santo adentro que te dice, hey, por ahí no, por ahí no. Porque en el mar un desvío de 1 grado te lleva de Italia a España. Yo no sé si geográficamente eso es correcto, hermano, pero usted capte la idea. Es que me acabo de acordar que yo creo que no están ahí en el mismo mar, no lo entiendo. El punto del llamado que el Señor tiene para nosotros es que tú no te desvíes. Y en la oración que tú y yo tenemos que hacer es: no voy a descansar mi espíritu hasta que yo vea la bondad de Dios viviente sobre mi generación. Esa debe ser nuestra oración. Yo quiero que tú te coloques en pie. Y yo quiero afirmarte, porque el Señor me decía, es un mensaje de afirmación. No importa cómo te veas, cómo te sientas hoy, tienes un llamado de Dios. Puede ser la situación más deplorable, pero el llamado de Dios está allí. Tú solamente tienes que apoyarte en las promesas del Señor para ti. Con esto cierro. Mi bisabuela se llamaba Catalina Morán. Catalina Morán fue una de las misioneras que la Iglesia Cuadrangular envió de Panamá a Chiriquí, cuando en Chiriquí no había ni una iglesia. Y me contaba mi abuela cuando estaba en vida que Catalina Morán se recorrió toda la provincia, fue apedreada, fue apaleada, fue burlada, se burlaron de ella. Pero el Instituto Bíblico de la Iglesia Cuadrangular de Chiriquí se llama Instituto Bíblico Catalina Morán, porque fue un apóstol que abrió brecha donde no había nada. Y yo puedo decir que alrededor del 60 o 70% de las iglesias plantadas en Chiriquí las plantó ella. ¿A qué voy con esto? Yo siento que en el espíritu me fui a una oración que ella hizo, donde ella presentó su generación. Y ella le dijo: mi generación te va a servir, Señor. Yo siento que en el espíritu yo me fui en el momento exacto donde esa mujer
Porque vean lo profético. El cuarto donde yo dormía era en ese entonces la casa de ella. Era un cuartito. Esa era su casa, su única casa. Después fueron construyendo más cosas. Y cuando terminaron la construcción, ese fue el cuarto en el que metieron a este bebé gordito. Ahí lo metieron. Dice mi mamá que yo todos los días amanecía sonriente. No pasa eso ahorita. Pregúntale a mi esposa. ¿Qué sucede? Yo me siento que fui en el espíritu en el momento en el que esa mujer estaba llorando y clamando. Y ella ofreció su generación a Dios. Porque así como hay personas que ofrecen su generación al diablo, hay personas que ofrecen y pactan su generación para el Señor. Porque Dios es un Dios de pactos. De ahí viene mi abuela. Mi abuela fue mi primera mentora, fue mi primera maestra, fue la primera persona que me llevó a la iglesia. Y hay algo en sus últimos días, cuando ya no recordaba mucho, siempre se acordaba de mí, siempre que la saludaba y siempre me decía, lo más importante, escuchen, ella se le olvidaba todo, pero ella de pronto hablaba y profetizaba y decía, lo más importante es que tú no te alejes de Dios. Y me preguntaba, yo hablaba con ella y cada 5 minutos me preguntaba, ¿dónde tú te congregas? ¿Dónde tú te estás congregando? Y yo la molestaba. Yo me estoy congregando en una iglesia que hace unos ritos. Y dije, no. Usted se tiene que congregar en la casa del Señor. Y se lo olvidaba y vuelve y me lo preguntaba. Y mi primo testifica que en los últimos momentos mi abuela no recordaba muchas cosas. Y mi primo había dejado de ir a la iglesia hace meses. ¿Pero qué iba a saber mi abuela? Y mi abuela se voltea en un momento, abre la boca y le dice, tienes que empezar a congregarte de nuevo. Tienes que empezar a volver a la casa del Señor. Porque lo que hay sobre ti es un propósito de Dios. El Espíritu se metió dentro de ella y profetizó. ¿A qué te quiero llevar con esto? Que la decisión de una mujer llamada Catalina Morán ha trascendido a toda mi casa, a toda mi familia. La oración de una mujer que dijo, yo pacto mi generación contigo, Señor. Mis hijos y los hijos de mis hijos te van a servir a ti. Y aunque en su momento me pude desviar del camino del Señor, las promesas que Dios le hizo a esa mujer. Miren, las lágrimas de una madre o las lágrimas de una persona, dice que no son desperdiciadas. Dice que Dios las toma en una redoma y esas son incienso que sube delante del trono de Dios. Y el incienso le recuerda a Dios la promesa. Cada vez que tú lloras por tu generación, eso sube como un incienso. Y eso le recuerda a Dios, yo le prometí a ella que su generación me iba a servir. ¿Cuántos dicen amén? Tu llamado no es tuyo, tu llamado es de tu generación. Es lo que Dios habló de tu casa, de tus hijos y de los tuyos. Y yo profetizo que se despierta nuestro espíritu para ser un espíritu que entiende el tiempo del Kairos, el tiempo profético. Y en lugar de hablar palabras de maldición, hablará palabras de bendición. En lugar de hablar palabras de violencia, hablará palabras de amor y de paz sobre tus hijos. En lugar de que tus hijos repitan tu historia, el Señor escribirá una nueva historia para tus hijos. No tendrán que vivir lo que tú viviste, no tendrán que luchar con lo que tú luchaste, sino que tú serás el piso de ellos, tu cielo, tu tope será el piso de ellos para seguir creciendo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos que hay una generación bendita que se despierta, que se levanta en lo profético, Señor.
Yo profetizo en el nombre de Jesús que así como Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo cuando él estaba en el vientre de su madre, se levantará una generación que será una generación extraña, será una generación diferente, serán de los que comen langosta con miel en el desierto, pero será una generación nazarea y apartada para el Señor. No se venderán ni se inclinarán sus rodillas ante otros dioses, Señor, sino que será una generación consagrada que preparará el camino para aquel que ha de venir, preparará el camino para la venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Lo profetizamos.